secretario si da lectura a la cuenta, por favor. Se ha recibido el siguiente documento, oficio 2291 de fecha 13 de julio de la señora Ministra de Salud en respuesta al oficio número 5 de la Comisión, por el cual informa sobre los decretos y reglamentos de la Ley 20.724 sobre regulación de farmacia y medicamentos. Esa es la cuenta, señor presidente. ¿Sobre la cuenta? ¿Varios? ¿Había algún acuerdo pendiente por falta de quórum o tomamos todo? ¿Está todo ok? Sí. Ya. Si les parece, para evitar cualquier problema, vamos a suspender un poco para ver si llega el diputado Torres y si no, reanudamos nomás. ¿Ya? Suspendamos unos 5 minutos. Y sí, hagamos pasar a los invitados y suspendemos 5 minutos. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, a la Comisión Investigadora de Medicamentos. Como siempre, saludamos al director del ISP, a la directora de ANAMED, y tenemos con nosotros hoy día invitado en primer lugar a don Maximiliano Santa Cruz, quien es el director del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, y don Sergio Escudero, quien es jefe del Departamento Internacional y Políticas Públicas. Bueno, muy bienvenidos a la Comisión Investigadora. Les agradecemos que estén de nuevo aquí, después de los inconvenientes. Les damos la palabra para que puedan partir si es que tienen una presentación. Le doy la palabra si usted prende el micrófono, por favor. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, recibimos la invitación el viernes pasado para asistir el lunes. No pudimos venir porque nos mandaron al paraíso, a pesar de que el presidente de la comisión habló del niño Max que se había ido al paraíso. Entendería que el interés de ustedes es saber sobre el sistema de propiedad intelectual y medicamentos. Bueno, primero que nada, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial es un servicio público relacionado con el Ministerio de Economía. Nació el año 2009 y reemplazó al antiguo Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía. Y se creó este instituto a partir del 1 de enero con cierta autonomía, con presupuesto propio, con autoridades de alta dirección pública. Se le dotó del doble de funcionarios que tenía el antiguo departamento. Pasamos de tener unos 90 funcionarios a 180 funcionarios, más 105 examinadores de patentes que están fuera de INAPI, no son funcionarios de INAPI, pero están establecidos por ley y son personas, principalmente profesores universitarios con posgrados, que se dedican a analizar todas las solicitudes de patentes que llegan a Chile. Ahora, junto con crear el INAPI, la ley le dijo que iba a seguir siendo el registro de marcas, patentes, diseños industriales, denominaciones de origen, modelos de utilidad, que íbamos a seguir siendo un tribunal de primera instancia en juicios de validez. Esto es que cada vez que alguien presenta una marca, un diseño, una patente, cualquier persona puede oponerse a esa solicitud y se inicia un juicio donde el director de INAPI actúa como juez y sus fallos son apelables ante un tribunal de propiedad industrial, tribunal administrativo especializado, o cada vez que se entrega un diseño, una denominación de origen, una patente, una marca, cualquier persona puede pedir la nulidad de esos derechos de propiedad industrial y nuevamente se activa un juicio. Ahora, junto con estas dos funciones tradicionales que tenía el departamento y que tienen todas las oficinas de propiedad industrial del mundo, la ley que creó INAPI nos dio funciones bastante modernas y con mucha visión de futuro. Nos dijo que seríamos el asesor del presidente en materias de propiedad industrial, que tendríamos facultades en materia internacional, como proponer la adhesión o denuncia a tratados internacionales o firmar convenios de cooperación con organismos internacionales u otras oficinas de propiedad intelectual. Y tercero, nos dijo, usted tiene funciones en materia de transferencia tecnológica, particularmente aquella información que cae en el dominio público, es decir, información que
relativo a una patente, a un diseño o un modelo de utilidad que alguna vez estuvo protegido, pero respecto del cual expiran los plazos de protección, eso cae en el dominio público y es de libre uso por cualquier persona sin necesidad de pedir autorización o pagar una regalía o un royalty. Y en nuestros 7 años de existencia hemos tratado de cumplir las funciones principalmente a través de tecnología, de las plataformas informáticas de INAPI. INAPI solamente tiene oficinas en Santiago, no tenemos en regiones y no pretendemos tenerlas en regiones. Así que dijimos que Internet va a ser el canal privilegiado con los usuarios y en nuestra función de registro lanzamos una plataforma de servicios en línea donde hoy día prácticamente todos los trámites de una marca, una patente, un diseño, una indicación geográfica puede hacerse en línea. Son 100% trámites en línea. Y una vez resuelto eso, que son los roles tradicionales, como decía, de una oficina de propiedad industrial, nos abocamos a cumplir con nuestro rol de transferencia tecnológica nuevamente mediante plataformas. Funcionamos principalmente con INAPI Proyecta, es una plataforma que cumple distintas funciones, tiene unas 16 herramientas de acceso público y gratuitos para aprender sobre propiedad intelectual, para usar y para transferir propiedad intelectual. Es una herramienta que pretende dar una visión comprensiva de lo que son los derechos de propiedad industrial. Es una herramienta que apunta a pymes, a empresas, universidades, centros de investigación, poder judicial, gobierno. Por ejemplo, uno puede seleccionar ciertas tecnologías. Si es que alguien inventa una planta nueva, puede ver qué tipo de propiedad intelectual pueden converger perfectamente en un producto o un servicio. Tiene herramientas de autodiagnóstico, de valorización de intangibles, tiene licencias tipo, tiene buscadores en bases de datos. Yo puedo buscar tecnologías en la Oficina Europea de Patentes, en Estados Unidos, en INAPI, etc. Y junto con esto hemos seguido lanzando plataformas para cumplir con nuestro rol. De las últimas plataformas que hemos lanzado está INAPI Conecta. Los mayores solicitantes o usuarios de INAPI son personas naturales, son inventores pequeños, seguidos por empresas y luego universidades. Y ellos nos decían, nosotros logramos proteger con mucha dificultad, pero nos cuesta mucho sacar estas tecnologías fuera de Chile y también comercializarlas. Así que lanzamos un mercado de propiedad intelectual que se llama INAPI Conecta, donde ellos y universidades están subiendo sus tecnologías y cualquier persona puede vitrinear y pedir una licencia o una transferencia. Lanzamos también a principios de este año INAPI Analiza, que es una herramienta donde aparecen los 25 estadísticas sobre marcas, patentes, diseños y modelos de los últimos 25 años. Y yo puedo, por ejemplo, explorar estas estadísticas según el nivel de experticia que tenga en el tema, ver de dónde vienen las solicitudes de patentes que se presentan en Chile, quiénes son los mayores solicitantes, cuál ha sido la evolución. Por ejemplo, puedo ver el año 2013, quiénes eran los mayores solicitantes en Chile, suma y sigue. Lo mismo puede hacerse con marcas, con diseños, etc. En materia internacional, a partir del año 2014 empezamos a funcionar como lo que se llama una autoridad internacional de búsqueda y examen preliminar del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Es el tratado que permite, que facilita el patentamiento internacional de chilenos en el extranjero, pero también de extranjeros en Chile. Cualquier solicitud de patentes que pretenda entrar al Sistema Internacional de Patentes debe ser analizada por una de 20 oficinas de propiedad industrial del mundo y INAPI es una de esas 20 oficinas de propiedad industrial. Es un grupo muy reducido de oficinas. Parte de ese grupo son las oficinas de Estados Unidos, de la Oficina Europea de Patentes, de Corea, de China, de Japón, Canadá, Australia. Nosotros somos la única oficina en Latinoamérica junto con Brasil
a pesar de que la oficina brasileña no es utilizada por los países latinoamericanos miembros del tratado, y somos la segunda oficina que funciona en castellano después de España. Somos, por esto mismo, creo que el único servicio chileno que presta servicios al extranjero. Estos informes de búsqueda y de novedad los hacemos sobre solicitudes que nos vienen de México, de Perú, de Colombia, de El Salvador, etcétera, de Ecuador, en fin. Así que es un instituto que funciona bastante ágilmente y con mucha flexibilidad. Y que en el área de políticas públicas es el área donde más se encuentra con el tema que analiza esta comisión. Tenemos un departamento que lleva los temas internacionales, políticas públicas y legislativos, y que tiene una relación muy estrecha con el Ministerio de Salud. Como probablemente saben, las patentes de invención cubren cualquier solución a un problema de la técnica que tenga aplicación industrial, lo que incluye inventos en todas las áreas de la técnica, desde inventos en mecánica, en electrónica, en química, en biotecnología y, por supuesto, también en farmacia. Esto es algo que existe en todo el mundo desde el año 1994, cuando se crea la Organización Mundial del Comercio, y junto con esta organización se crea el Acuerdo de Propiedad Intelectual conocido como ADPIC o TRIPS. Hasta ese entonces, los países se regían por un tratado de 1883, el Convenio de París, que establecía que los países miembros tenían que otorgar protección a las patentes, pero dejaba mucha libertad. No decía cuáles eran los requisitos que tenía que cumplir una patente, por cuántos años se protegía una patente o cuál era la materia protegible por una patente. Con el acuerdo de la OMC esto se termina y se regulan las patentes y particularmente las patentes farmacéuticas de forma muy rigurosa. Para todo tipo de inventos se establecen plazos de protección de 20 años desde que se hace la solicitud de patentes. Se establece que cualquier persona que pretenda una patente sobre un invento tiene que cumplir con ciertos requisitos que están establecidos en este acuerdo. El invento tiene que ser novedoso, tiene que tener altura inventiva y aplicación industrial. Establece que deben otorgarse patentes para cualquier área de la técnica, o sea, para todas las áreas de la técnica, perdón, y sin discriminar entre áreas de la técnica. Y, sin embargo, deja ciertas cosas, les dice a los países que pueden dejarlas fuera de la patentabilidad. Hasta ese entonces, muchos países, por ejemplo, dejaban ciertas áreas de la técnica fuera de la patentabilidad, productos alimenticios, químicos, y también el área farmacéutica era dejada fuera de la patentabilidad por razones de política pública. Para 1989, diría que casi la mitad de los países del mundo no protegían a los medicamentos mediante patentes. Y esto incluía, por supuesto, países en desarrollo, pero también países desarrollados como Australia, Nueva Zelanda, como Canadá, como Grecia, como España, Portugal. Y unos 15 años antes eso incluía también países, incluía Alemania, y unos 15 años antes incluía incluso países muy potentes en materia farmacéutica como Suiza. Eso en 1994 se acaba, pero como decía, el acuerdo permite a los países establecer ciertas exclusiones de la patentabilidad. Los países son libres, por ejemplo, de dejar fuera de la patentabilidad la protección de plantas y animales, también inventos por razones de moral, seguridad nacional, también procedimientos terapéuticos y de diagnóstico. Y esas serían, yo diría, las exclusiones que se pueden hacer del sistema de patentes. Chile se acogió más bien todas esas exclusiones y están establecidas en nuestra ley de 1991. Chile se adelantó a la protección de medicamentos, eso sí, al nacimiento del Acuerdo de Propiedad Intelectual de la OMC en 4 años. Ya en 1991, con la Ley de Propiedad Industrial que se crea ese año, se establece protección para medicamentos. Hasta ese entonces Chile solamente protegía procedimientos farmacéuticos. Y por último, el acuerdo de la OMC permite que, así como los países tienen que otorgar derechos exclusivos a un titular de la patente, por ejemplo, si yo soy dueño de un invento, soy el único que puedo reproducirlo, manufacturarlo, importarlo, venderlo u ofrecerlo para la venta, o puedo autorizar a un tercero para que lo haga. Pero van a haber ciertas ocasiones en que es posible no respetar la patente, lo que se llaman exclusiones y limitaciones. Ahí el caso más conocido es la posibilidad de emitir licencias obligatorias, es decir, que el Estado autorice
a un tercero fabricar un medicamento sin autorización del titular de la patente, siempre y cuando haya cumplido requisitos muy exhaustivos. Son muchos requisitos, como por ejemplo haber pedido una licencia voluntaria que se le haya negado. En ese caso, el Estado puede entregar una licencia obligatoria. Chile nuevamente incorporó la posibilidad de emitir licencias obligatorias en su ley de 1991, mediante reformas que hizo posteriormente, y ellas pueden ser emitidas dependiendo de las causales, por un juez civil, por el Tribunal de la Libre Competencia o por el director de INAPI. Existen otras excepciones que también están permitidas internacionalmente por el acuerdo, como las importaciones paralelas, es decir, la posibilidad de importar un invento, en este caso un medicamento, siempre y cuando haya sido puesto legítimamente en los canales de comercio por su titular. Es decir, esto no es importar un medicamento falsificado, sino un medicamento legítimo de otro país, siempre y cuando haya sido comercializado por su titular. Y después de eso, se pueden también desarrollar otras excepciones que se han ido desarrollando con doctrina y jurisprudencia, pero que Chile no las tiene. Ahora, existe hoy día en el Senado un proyecto de ley que pretende reemplazar a la Ley de Propiedad Industrial de 1991 y toca ciertos temas farmacéuticos, muy pocos, eso sí. Primero, establece un estatuto completamente nuevo de excepciones y limitaciones. Mantiene la posibilidad de emitir licencias obligatorias y también de hacer importaciones paralelas, pero incorporamos también, por ejemplo, la posibilidad de hacer un uso privado de la patente, fines no comerciales, usar la patente sin pedir autorización para fines de investigación, por ejemplo, y también lo que se llama la excepción de farmacia, es decir, que un químico farmacéutico en una farmacia pueda fabricar un medicamento bajo prescripción médica en bajas cantidades. Otro tema que tocamos también en el proyecto de ley es la modificación de un procedimiento que hoy día está radicado en el Tribunal de Propiedad Industrial. Cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el año 2003, Chile se obligó a extender los plazos de protección de una patente cuando durante la tramitación de la patente en el antiguo Departamento de Propiedad Industrial o en el INAPI hubieran habido demoras injustificadas atribuibles a la oficina, o cuando hubieran habido demoras injustificadas al momento de tramitar el permiso sanitario en el Instituto de Salud Pública. En ese caso, el titular de la patente podría pedir que los 20 años se extendieran por un plazo adicional que contemplara las demoras. En la ley, esa facultad de extender los plazos se le entregó a este Tribunal de Propiedad Industrial. Y a partir del año 2009, el Tribunal de Propiedad Industrial empezó a entregar esta protección suplementaria por meses y años para muchas solicitudes de patentes y también empezó a entregar estas protecciones suplementarias para patentes que se entregan bajo el antiguo régimen pre-2005, que fue la primera gran reforma a la Ley de Propiedad Industrial, que era cuando Chile establecía que el plazo de protección no era de 20 años desde que se solicitaba la patente, sino de 15 años desde que se otorgaba la patente. Y por lo tanto, en nuestra opinión, esas protecciones, esos plazos suplementarios se están concediendo incorrectamente. Están compensando para patentes que tienen los 15 años de protección absolutamente completos, y también para un tipo de patentes que sean patentes de reválida. Entonces, el procedimiento que se le entregó al TPI contempla que ellos piden una opinión al INAPI, y el INAPI, desde el día 1, su opinión muy clara ha sido que el Tribunal de Propiedad Industrial está aplicándolos incorrectamente, de que no debería aplicar esos procedimientos, primero a patentes de reválida, segundo a patentes que se rigen bajo el antiguo régimen y que tienen sus 15 años completos de protección. Así que en el proyecto de ley que se encuentra hoy día en el Senado, lo que proponemos es que ese procedimiento sea entregado a INAPI y que sea un procedimiento contradictorio, donde, por ejemplo, a diferencia de hoy día, pueda ser cuestionada esa solicitud de protección suplementaria por un ministerio, por una asociación de pacientes o por cualquier tercero. Eso hoy día no se contempla. Y si es que alguien está en desacuerdo con lo que hace INAPI,
bueno, por supuesto que puede apelar ante el Tribunal de Propiedad Industrial, como lo hace respecto de las oposiciones y nulidades que fallamos nosotros. Este tema creo que es importante. Nuestras opiniones son públicas, están en los expedientes de estas protecciones suplementarias que ya van en las decenas, me atrevo a decir que más de 100. Adicionalmente, en enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica consideró que ratificando un poco la opinión de INAPI de que estas protecciones suplementarias no correspondían en gran parte y que se está aplicando incorrectamente lo que es la institución. Uno compensa, si es que pierde plazo, te están quitando meses y años de tus 20 años desde la solicitud. Así que creo que eso es un tema importante en el que nosotros tenemos mucho interés y hemos conversado con el Ministerio de Salud. Eso respecto a la ley. Estamos trabajando en una estrategia nacional de propiedad industrial que esperamos lanzar este año. Está prácticamente lista, se ha hecho bajo consulta pública y entrevistando a más de 50 personas. Y en la estrategia también proponemos ciertas medidas que tienen que ver con propiedad intelectual y salud. Entre otras, por ejemplo, realmente modificar el sistema de protección suplementaria, establecer quizás una ley interpretativa a la ley de propiedad industrial que le deje claro al Tribunal de Propiedad Industrial que esto no puede ser aplicado a ese tipo de patentes. Esto lo estamos haciendo a instancias de la Fiscalía Nacional Económica, que fue quien emitió esta opinión de que se están aplicando incorrectamente. Estamos pensando también poner plazos máximos de protección de la patente cuando se le entreguen protecciones suplementarias, que es algo que se hace en legislaciones extranjeras. Proponemos también una relación más estrecha con el Ministerio de Salud. La verdad es que la tenemos y trabajamos fuertemente con ellos. Tanto en medicamentos como en temas de etiquetado de alimentos, tabaco, etcétera. La relación es muy buena. ¿Y se me queda una tercera? La publicidad laboral. Y otra cosa que tiene que ver precisamente con el Instituto de Salud Pública es que propondríamos en la Estrategia Nacional de Propiedad Industrial que cualquier persona que pretenda obtener un registro sanitario, un permiso sanitario de cualquier medicamento, tenga que declarar cuáles son las patentes que cubren ese medicamento. Eso hoy día no existe y es muy difícil para cualquier ciudadano e incluso un experto hacer el match entre la información que se entrega a INAPI relativa a patentes con la información que se entrega al Instituto de Salud Pública al momento de querer probar la seguridad y eficacia de un medicamento. Creo que lo que ustedes están tocando hoy día, naturalmente no es preocupación solamente de Chile, es preocupación mundial. Nosotros le distribuyeron una carpeta hace unos minutos donde hablamos sobre la estrategia, las ideas que tenemos en materia de proyecto de ley, por si ustedes más adelante tuvieran preguntas. Y también llamamos la atención sobre ciertas iniciativas internacionales que tienen que ver con acceso a medicamentos. Entre otras, nosotros participamos, por ejemplo, en una iniciativa que se llama el Medicines Patent Pool. Es una iniciativa que nació al alero de Unitaid, a su vez una iniciativa que está al alero de la OMS, que fue creada por los gobiernos de Chile, Francia, Reino Unido y Brasil hace ya más de una década, una iniciativa para facilitar la compra de medicamentos en países en desarrollo. Una de las formas que ideó Unity para cumplir este mandato, que Chile financia mediante el dólar extra que pagamos todos por los pasajes aéreos, fue crear este Medicines Patent Pool, que es una iniciativa que negocia licencias para antirretrovirales, para VIH con las grandes farmacéuticas, los titulares de patentes, y después la sublicencia a laboratorios productores de medicamentos genéricos, principalmente en India, pero también en China. Son laboratorios de muy alta calidad aprobados por la OMS. Hoy día se han negociado unas 7 licencias de antirretrovirales y
el mandato, la iniciativa ha sido tan innovadora y tan exitosa que Unitel extendió al Medicines Patent Pool su mandato para cubrir también hepatitis C y tuberculosis. Además, el pool tiene la base de datos más completa sobre información de patentes de antirretrovirales. Lo importante es que la información es provista por las oficinas de patentes, así que es información muy actualizada y muy fidedigna. Como decía yo, es muy difícil hacer un análisis de qué cosas están protegidas o no. Yo participo de esa iniciativa, presido un grupo de expertos que ayudan a la negociación de licencias. Y recientemente la OMS acaba de lanzar también una iniciativa que pretende presentar un modelo de financiamiento o de establecimiento de precios para medicamentos. Y les pusimos un artículo del Huffington Post ahí que está traducido al castellano, donde habla una de las directoras adjuntas de la OMS y explica que hoy día el problema de acceso a medicamentos no es un problema solamente de países en desarrollo, sino que también de países desarrollados, como para terapias o para medicamentos oncológicos, por ejemplo, o también la hepatitis C. Y hay que hacerse cargo de esos problemas y también del problema de que ciertos medicamentos no están siendo producidos, aun cuando los medicamentos son genéricos, porque no hay incentivos suficientes para producirlos. Y esto yo entiendo que es un problema inmemorial y a razón de la cual, por ejemplo, Estados Unidos sacó legislación en 1984 que promueve competencia entre genéricos. Los productos caían, o sea, expiraban sus plazos de patente y la idea es que entraran genéricos a producir esos medicamentos, pero no existían iniciativas o incentivos suficientes para hacerlo. El retorno no era suficiente y por eso es que hay que hacerse cargo de eso. La forma en que lo hizo Estados Unidos fue mediante, entre otras cosas, introduciendo transparencia, pero también entregando incentivos a que el genérico entrara a competir. Normalmente lo que hace Estados Unidos, también la Unión Europea, en menor medida, es establecer, por ejemplo, plazos de exclusividad para el primer genérico que entra al mercado. Es decir, el primer genérico que logra probar ante el FDA que su medicamento es seguro y eficaz, va a tener 180 días de exclusividad, lo que lo lleva a meterse la mano al bolsillo y se le está asegurando el retorno sobre su inversión. Lo mismo con medicamentos pediátricos, etc. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hipotéticamente estamos viendo que no hay medicamentos bioequivalentes en el mercado y queremos introducirlos porque consideramos que son buenos, sería pensar, por ejemplo, en que el primer genérico que logra demostrar que la competencia es bioequivalente, efectivamente, le vamos a asegurar 6 meses de exclusividad. Entonces, esas son las cosas que estamos pensando. Somos también parte de esta iniciativa que acaba de lanzar la OMS, de unas 20 personas nos invitaron, a mí me invitaron también a participar ahí, pero son las cosas que estamos pensando. Cómo facilitar el acceso a medicamentos, tanto innovadores como genéricos, cómo mantener los incentivos para seguir produciendo medicamentos innovadores, pero también genéricos. Así que ese es el trabajo que hace INAPI en general y también en particular respecto de acceso a medicamentos. Es un tema que nos interesa mucho, mucho, mucho y felicito la iniciativa que han tenido ustedes de crear esta comisión. Muchísimas gracias, don Maximiliano Santa Cruz, director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Le voy a ofrecer la palabra al segundo invitado, don Daniel Zapata. ¿Está? Don Daniel, ¿usted va a exponer nuevamente? ¿Sí? Por favor, entonces. Sí, él había estado. Sí. ¿Hagamos las preguntas todas juntas o prefieren separar las preguntas para que sean temas distintos? Ya. Sí. Ya. Si son temas distintos, entonces, don Daniel, lo invito igual a que se siente aquí con nosotros. Muy bienvenido a la mesa. Y vamos a abrir la ronda de preguntas para poder también liberar a don Maximiliano si también lo requiriera así. Tengo inscrito hasta el momento al diputado Leopoldo Pérez y abro las inscripciones, diputada Rubilar después. Diputado Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente, y por su intermedio saludo a nuestros invitados y también al director del Instituto de Salud Pública y a la directora de ANAMED.
Bueno, casi al final de la exposición post intermedio, el señor Santa Cruz tocó el tema que nos convoca como comisión. Más allá que era muy ilustrativo la función del INAPI. Y post intermedio, presidente, consultarle al señor Santa Cruz desde el punto de vista de los fármacos. Usted lo tocó casi al final ahí, más en detalle, y a la preocupación que existe no solamente en Chile, sino que en muchos países del mundo, el alto valor o el costo que tiene de bolsillo para la ciudadanía los fármacos. Y concretamente quisiera preguntarle hoy día cuánto es el periodo que dura la patente cuando los laboratorios extranjeros, fundamentalmente, o los desarrolladores de las moléculas, ya hablando en términos un poquito más científicos, o propietarios de la marca, por así decirlo, de acuerdo a nuestra legislación, tienen como duración. Usted algo mencionó entre los 15 y los 20 años que había una discusión ahí que todavía no está zanjada y que supuestamente en una futura ley se podría zanjar la interpretación. Pero yo quiero saber su opinión concretamente respecto al plazo. ¿Es un plazo razonable, prudente a su juicio en los tiempos modernos, considerando la importancia que tiene en la vida y en la salud de las personas? ¿Y cómo se podría esto acotar? O sea, si a lo mejor los plazos deberían de ser menores. Y conjuntamente con eso, el hecho de que usted habló de las licencias, que eventualmente los propios dueños de la patente podían licenciar esto. ¿Cuál es su opinión, dada su experiencia, al menos en el caso chileno, de que esto se pudiese lograr, digamos, licenciando? Y lo otro, cuando las personas inscriben una patente en Chile y le es otorgada, independiente de los plazos, ¿existe algún plazo en que esta persona o digamos este titular de esta patente tenga para poder comercializar el producto o operar con, ya sea en este caso con los fármacos o en el caso de las propiedades industriales con algún proceso o algún servicio puede ser? Y hago la pregunta porque sé que después a lo mejor el director del Instituto de Salud Pública nos podría dar mayores luces al respecto. ¿Y por qué digo esto? Porque es lo mismo que sucede con los derechos de agua. No voy a salir un poquito del tema, o los derechos mineros. Que aquí hay gente que pide los derechos, los inscribe, pero es para que el resto no los ocupe. O sea, jamás son ocupados, no están asociados a un proyecto, no están asociados a un proceso innovativo, como usted decía, o a solucionar problemas de la comunidad, como es el caso de la industria farmacéutica. Y un poco para ir copando la competencia en un mero juego comercial, que no estoy en contra de que la gente gane plata, pero ¿a costa de qué? Yo creo que todo tiene un límite. Todos tenemos un límite. Entonces, me gustaría saber eso. ¿Cuál sería, si es que existe alguna similitud? Si hay algún plazo para que la gente que inscribe una patente pueda desarrollarla, porque si no es coartar las posibilidades. Y lo segundo, que a lo mejor escapa un poquitito a la comisión en sí mismo, pero que va a tener una tremenda discusión próximamente en el Parlamento y que a lo mejor la ciudadanía, por falta de información o no, que tiene que ver con el famoso TPP. Respecto al tema fármaco, que es uno de los temas más cuestionados y que volvemos a tocar el tema, la protección de patentes, los periodos, etcétera, si es que va a ser beneficioso o no, porque si además Chile de hecho suscribió, pero tenemos que ratificarlo en el Congreso, ¿cuál va a ser la posición? Porque si vamos a ahondar el problema que hoy día tenemos sin la ratificación de ese tratado, a lo mejor va a ser peor el remedio que la enfermedad. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Pérez. Le voy a ofrecer la palabra a la diputada Carla Rubilar. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a nuestros invitados. Yo quisiera efectivamente hacer algunas preguntas de la presentación del director. Quisiera ver si puede ahondar un poco en el licenciamiento de la patente obligatoria por razones de salud. Me gustaría, ¿se ha ocupado alguna vez en Chile? ¿Qué medicamentos se ha ocupado? ¿Por qué razones? Sería importante entender cuándo se puede aplicar y bien quién la puede aplicar. O sea, cómo funciona, la pide el Ministerio, la pide el DSP, quién la pide, cómo funciona. Me gustaría entender este tema, yo creo que es de relevancia muy trascendental para esta comisión.
Efectivamente, también me gustaría, por su intermedio, señor presidente, nuestro invitado se refirió a esta controversia de los 15 años desde que finalmente se otorgaba la patente versus los 20, la discusión. Me gustaría saber qué medicamento estamos en esa discusión. O sea, no lo sé. ¿En qué medicamento estamos en qué medicamento la INAPI está diciendo, no, mire, fíjese que este plazo ya está ultra vencido, así que esta protección ya no debiera ser y están pidiendo este plazo? ¿Qué medicamento? ¿Qué laboratorio? ¿De quiénes estamos hablando? Me gustaría también entender por su intermedio, señor presidente, esta iniciativa que no retuve el nombre, pero que habló de los antirretrovirales y también de la hepatitis C. ¿Qué significa esa iniciativa en definitivas cuentas para Chile? Nosotros en nuestro país tenemos serios problemas de abastecimiento de medicamentos para los pacientes con hepatitis C. O sea, es un temón, tanto que lo están pidiendo para que ingrese en la ley Ricarte-Soto, uno de los medicamentos de última generación que incluso tiene un precio muy similar al de antigua generación. Y la verdad es que no cambia y es un problema porque la efectividad de un 30% pasa a un 90 y tanto por ciento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque las diferencias son importantes a nivel de precio, de cuando uno compra afuera, cuando compra ese medicamento acá. Entonces, me gustaría entender un poquito a qué se refiere con ese programa que usted estaba hablando. No puedo, obviamente, no preguntarle por su intermedio, señor presidente, lo que dice el diputado Leopoldo Pérez, TPP. O sea, ustedes estuvieron dentro de la negociación, opinaron dentro de la negociación. Yo no sé si usted tomó conocimiento del informe que le contestaron al diputado Jackson desde la DIRECOM. Ese informe de la DIRECOM dice que no hay claridad en las negociaciones, que fue un proceso opaco, que faltó información, que no hay claridad de lo que vamos a obtener después de la negociación. O sea, un informe que sale de la DIRECOM bastante negativo a la propia negociación del TPP. Entonces, usted fue parte, ¿qué opina al respecto del tema de las negociaciones? Y lo último, en la modificación que se hizo el 2010 y que partió rigiendo el 2011, del decreto 79 del 2010 que impide hacer recetarios magistrales con las mismas dosis de los medicamentos patentados. ¿Tuvieron algo que ver? ¿Fue a solicitud de ustedes de alguna forma esa modificación o ustedes no fueron consultados al respecto de esa modificación que se hizo? Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputada Rubilar. Le ofrezco la palabra al diputado Javier Macaya. Muchas gracias, presidente. Agradecer la exposición. Yo creo que faltaba la parte de propiedad industrial en esta comisión, que tenemos hartos insumos para proporcionar buena información en el trabajo que hoy día sobre todo realiza el Ministerio de Salud en esta materia. Pero, a ver, yo estaba haciendo memoria acá, yo me acordaba haberlo tenido en la Comisión de Salud en su momento, creo que fue el año 2012, a propósito del proyecto del linkage, que quisiera preguntarle, porque ese proyecto entiendo que se quedó durmiendo y está durmiendo, no sé si archivado, cuál es el estado de ese proyecto, pero en ese momento se generó una polémica importante a propósito de un requerimiento de Estados Unidos en la aplicación del tratado. Yo me gustaría saber cómo ha evolucionado esto, porque entiendo que en ese momento era una cuestión importante donde se exigía una medida precautoria para suspender incluso la comercialización de ciertos medicamentos. Me gustaría saber en qué está eso, o sea, si hay conversación con los Estados Unidos y de qué manera se ha abordado esta situación, y el hecho de que ya el proyecto de ley haya sido absolutamente desechado por este Parlamento. Parte de la problemática que ocurre acá, un poco revisando y haciendo memoria del tema, es que el INAPI tiene una separación, y en eso me gustaría profundizar, una separación bien evidente de la institución que está encargada de certificar los principios activos de los medicamentos en Chile, que es justamente el ISP. O sea, hay una separación desde el punto de vista de que ustedes son responsables de certificar las patentes industriales, pero los principios que los certifica es el ISP. Y desde ese punto de vista, la ley en Chile entiendo que incorporó la posibilidad de patentar medicamentos el año 1991. A partir de ese entonces, el rol que les corresponde a ustedes es certificar los
el arsenal terapéutico, las nuevas moléculas en el fondo que se van generando a partir de ese año, porque entiendo que la posibilidad de patentarse se circunscribe desde el año 91 en adelante, lo que corre para atrás, para entender un poquito cuál es el régimen que corre con las moléculas que hayan sido inventadas antes de la ley del año 1991, cuál es el régimen actual, y si tuviesen hoy día ustedes disponibles registros, estadísticas de nuevas moléculas patentadas por nuestro país en los últimos 5 años. O sea, que quizás es la información más relevante para hacer toda esta discusión de lo que ocurre hoy día con el TPP, también con lo que ha ocurrido con el linkage y el rol que a ustedes les corresponde. Por el momento eso, presidente. Gracias, diputado Macaya. Le ofrezco la palabra al diputado Belolio. Gracias, presidente. Tenía anotadas varias de las preguntas que ya hicieron, así que obviamente no las voy a repetir. Sí, la última vez que estuve con el director, además, estuvimos comiendo sandía porque fue denominación sello de origen de la sandía de Paine, así que ahí estuvimos juntos en enero. Y aprovecho de felicitarlo además porque su tarjeta acá tiene braille, así que eso me pareció súper interesante. Bueno, una pregunta tenía sobre la licencia obligatoria, que ya se la hicieron, pero usted comentó otra cosa que tiene que ver con la importación de medicamentos desde el extranjero. Si yo no me equivoco, es que acá las farmacias dijeron que ellos no podían importar medicamentos directos porque lo hacían los laboratorios y esa es una de las razones por las cuales no podíamos acceder a mejores precios. Entonces me gustaría entender cuál podría ser la traba. El TPP se lo preguntaron porque hay un cambio en la protección de propiedad intelectual que me gustaría que revisáramos. Y por último, el tema de la protección suplementaria que decía, por los genéricos de 6 meses, ¿tendrá algo que ver también la escala? Es decir, si es que es un medicamento que tiene menor escala, obviamente el país podría ser por más tiempo, por cuánto tiempo, porque me parece que es una medida súper interesante de poder evaluar. Eso. Gracias, diputado Belolio. Finalmente yo voy a hacer uso de la palabra, ya que mientras el diputado Belolio compartía sandía, nosotros bordados de las bordadoras de Isla Negra también estuvimos ahí. También en la misma certificación. Bueno, la bienvenida entonces, don Maximiliano, y 3 preguntas. La primera, casi todas van en la misma dirección. Yo creo que ya los parlamentarios de esta comisión nos hemos hecho una idea sobre esta materia y eso implica que vamos a tener a lo mejor cosas muy similares. Pero lo primero respecto del por qué 15 o 20 años, ¿ya? Independiente que sea 20 desde la solicitud, 15 desde que se otorga, independiente de esa discusión, ¿por qué 15 años? Y voy a especificar o a andar un poco eso. Cuando un laboratorio hace o fabrica un medicamento determinado, obviamente tiene un costo asociado respecto a ese medicamento, ¿no? Y lo más probable es que tenga costo asociado respecto de medicamentos que no salieron a la venta, ¿no? Y estos que salen a la venta terminan absorbiendo el costo de ambos. Sin embargo, estas patentes no solamente en Chile tienen licencia, ¿no? Sino que tienen licencia, y entiendo que diferenciada, o no sé si igual, o sea, si fuera igual incluso con mayor razón, en todo el mundo. Entonces uno podría llegar a pensar que en una pequeña parte del mundo, tan solo con esa cantidad de años, podría recuperarse no solo lo invertido en ese medicamento, sino que también en la investigación de aquellos medicamentos que no salen a la venta y muchísimo más que eso. Entonces, por eso es la pregunta, ¿por qué 15 años? Y eso se enlaza con lo del TPP, porque si bien hay hartas nebulosas sobre la negociación, los mensajes más auspiciosos que nos han llegado es que se mantendría el mismo sistema que actualmente está vigente. Lo que a mi juicio no es para nada auspicioso, digamos, porque ya consideramos que, muchos de nosotros al menos, que una gran cantidad de años con patente, con la duda que anteriormente les dije, obviamente imposibilita la entrada de otros medicamentos que sean réplica y que vayan bajando los costos de los mismos, ¿ya? Y más aún si llegara a estar vinculado, como hemos escuchado, al hecho de que encontrándose una nueva propiedad a este medicamento, se puede ampliar también el plazo de la licencia por el solo hecho que ya modificó lo que originalmente se había comprobado. Eso termina siendo también súper dramático, porque es una manera artificiosa, a mi juicio, de poder extender patentes más allá incluso de lo razonable. Entonces, TPP, agrego eso a las preguntas que han dicho el resto. Y lo último, la tercera pregunta, lo decía el diputado Macaya, si existe información sobre patentes chilenas. Yo solo quería complementar preguntando si hay estímulos para la elaboración de patentes en Chile. Estímulos, si hay una política gubernamental o del Estado de Chile que
tienda a impulsar investigación y desarrollo de fármacos a nivel, digamos, de productividad que pueda enfrentar determinadas patologías, ya sea en patologías propias del país o también las patologías más frecuentes, de tal manera también por esa vía eventualmente disminuir los costos, además de todo lo que ustedes han dicho. Me parece excepcional de considerar de que haya eventualmente estímulos también para bioequivalencia o primeros genéricos. Eso, le ofrezco entonces la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. A ver, empiezo por las preguntas del honorable diputado Pérez. Primero, sobre el plazo de protección de patentes, que se topa, entiendo, con su pregunta sobre 15 o 20 años. A ver, hoy día, tradicionalmente los países protegían a sus patentes por 15, 17 años desde el momento del registro, independiente de cuánto se demorara la tramitación de una patente. Por eso yo decía que en 1994, cuando nace la Organización Mundial del Comercio y junto con la organización nace el Acuerdo de Propiedad Intelectual, se establece un plazo único para todos los países miembros de la OMC y para todo tipo de inventos, que es de 20 años desde la solicitud de patentes. Ese es el estándar mundial hoy día. Ahora, ¿por qué antes eran 15, 17 años? A mi entender, se consideraba que eso era un plazo razonable para obtener un retorno de la inversión que se había hecho en la fabricación de un invento. Y en este caso yo creo que un medicamento. El sistema de patentes internacional ha sido llevado en gran parte, o lo fue en 1994, por la industria farmacéutica. Así que existían 15, 17 años de protección desde el registro. Los países miembros del GATT en ese entonces, durante la ronda de Uruguay que llevó al nacimiento a la OMC, dijeron vamos a cambiar un sistema de 20 años desde la solicitud, considerando que un plazo razonable de tramitación de una patente deberían ser unos 5 años y por lo tanto 15 años de protección efectiva. Ahora, ocurría que las oficinas de patentes se demoraban mucho en tramitar una patente y eso hoy día ocurre de la misma manera. Países dentro de la región se están demorando 9, 10, 11, 12, 14 años, lo que es mucho. Y por eso se idearon estos mecanismos de compensación por demoras injustificadas. Así que hoy día son 20 años desde la solicitud aquí en Pekín. No hay posibilidad de restarse a eso. Como bien saben, a la OMC tiene numerosos acuerdos, incluido el GATT, que existía desde el 47 y que daba origen a la Secretaría, el GATS, que fue su equivalente en servicios, el Acuerdo de Propiedad Intelectual de la OMC y todos los acuerdos que caen bajo alguno de esos acuerdos, agricultura, obstáculos técnicos al comercio, etcétera. Pero cuando uno es parte de la OMC, es el paquete completo. Yo no puedo hacer reservas. Y por lo tanto, el régimen de propiedad intelectual por el que se rigen los hoy día 50 y tantos, creo, países de la OMC, es este. Son lo que se llaman estándares mínimos de protección. Cualquier país es libre de otorgar más protección, pero no puede otorgar menos. Entonces, eso en cuanto al plazo. Ahora, hay muchas personas que cuestionan esto. Dicen, ¿por qué vamos a otorgar 20 años de protección desde la solicitud a todas las áreas de la técnica? ¿Considera usted que hay inventos como un medicamento que son muy dependientes de una patente, lo que se llama una tecnología simple, a un medicamento una patente, mientras que hay otros inventos que tienen cientos o miles de patentes adentro y esos inventos por lo demás caen en la obsolescencia ¿en cuánto tiempo? ¿En un año o 2 años? ¿Por qué 20 años de protección? Y por lo tanto hay gente que aboga por plazos diferenciados de patentes. Pero como decía, el plazo está establecido internacionalmente y otra cosa muy fuerte que hizo la OMC con el Acuerdo de Propiedad Intelectual es el llamado principio de no discriminación entre las áreas de la técnica. Y por lo tanto, eso hoy día no se puede hacer. Usted me hizo una pregunta luego sobre las licencias. A ver, las licencias pueden ser licencias voluntarias o no voluntarias. Tradicionalmente,
las empresas farmacéuticas innovadoras, las que sacan, inventan una nueva molécula, entregan licencias voluntarias para ciertos territorios, normalmente países menos adelantados, y ellos son libres de hacerlo. O sea, el derecho exclusivo de patentes le dice a uno que uno es el único que puede fabricar el medicamento o autorizar a un tercero para hacerlo, y por lo tanto entiendo que esas licencias existen, y me consta que existen. Ahora, lo interesante del mecanismo que se ideó con el Medicines Patent Pool, que es esta hojita que ustedes tienen acá, es que todas las licencias que negocia el Medicines Patent Pool con Pfizer o con Bristol Myers Squibb o con la Glaxo, son licencias transparentes. Todas son licencias públicas que pueden ser accedidas por cualquier persona. Son licencias, por lo demás, donde ningún país se resta de poder usar las flexibilidades que establece el ACPIC, y suma y sigue. Son las licencias más transparentes que hay hoy día en el mercado, y por eso es que se ha visto como un mecanismo innovador donde ganan todos. Gana la empresa farmacéutica innovadora que entrega una licencia voluntaria al Medicines Patent Pool, que después lo sublicencia a un genérico, y por lo tanto muchas de esas licencias son pagadas, obtienen un royalty por que sus medicamentos están entrando a territorios donde antes probablemente ellos no iban a tener ni siquiera un interés en poner el medicamento. El productor genérico gana porque está obteniendo una licencia voluntaria y por lo tanto tiene la certeza de que va a poder usar el medicamento, va a poder fabricarlo, venderlo sin temor a que va a ser demandado. Ganan los gobiernos, que son los compradores más grandes de medicamentos en todo el mundo, incluido Chile, y lo mejor es que ganan los pacientes, porque están teniendo acceso a medicamentos que antes no hubieran tenido. Y por eso es que el modelo está funcionando muy bien y ha sido expandido a tuberculosis y hepatitis C. Ahora, esas son las licencias voluntarias. Como decía yo y usted repetía, diputado, existen lo que se llama licencias obligatorias, son permitidas internacionalmente, tiene que ver también con la pregunta de la diputada Rubilar, son permitidas internacionalmente y Chile puede hacer uso de ellas. Prácticamente todos los países se reservaron la posibilidad de emitir licencias obligatorias. Es algo que existía ya desde el acuerdo de 1883, el Convenio de París, que establecía la posibilidad de emitir licencias obligatorias y lo establecía precisamente, o ponía un ejemplo de cuando Chile, Costa Rica e Italia podían emitir una licencia obligatoria, y era precisamente lo que usted decía, que era cuando el titular de la patente no trabajaba la patente. Un working requirement se llamaba. Es decir, cuando alguien obtenía una patente y lo usaba anticompetitivamente, es decir, bloqueaba la entrada al mercado de un competidor. Entonces, eso se mantuvo con el Acuerdo de Propiedad Intelectual de la OMC. Lo que hace el Acuerdo de la OMC es simplemente decir cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un país para emitir una licencia obligatoria. Y se pueden emitir por distintas razones hoy día, incluido podría ser de que alguien no esté trabajando la patente y que la esté usando anticompetitivamente. De hecho, una de las causales que contempla nuestra ley es precisamente un uso anticompetitivo de una patente, y ahí tiene que entrar el Tribunal de la Libre Competencia y autorizar la emisión de la patente. Segundo, se le permite a un juzgado, a un tribunal civil, emitir una licencia obligatoria cuando operan lo que se llaman licencias dependientes. Es decir, Sergio tiene un invento patentado y yo hago un invento que está relacionado, pero necesariamente necesito usar el invento de Sergio y Sergio no me quiere otorgar una licencia. Ahí el juez civil puede decirle a Sergio, oiga, usted entregue una licencia a Maximiliano para que él fabrique su invento. La condición es que sobre yo mi invento voy a tener que entregar una licencia cruzada a Sergio. Y finalmente, en la mayoría de los casos, 51.2, emite la licencia el director nacional de INAPI, y estos son por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia. En Chile no se han emitido, y esto lo hace el director de INAPI, estoy hablando como futbolista en tercer, pero es lo que dice la ley, no es que yo hable en tercera persona. Le dice al INAPI que para emitir una licencia obligatoria, cualquier persona puede pedir la licencia obligatoria y se va a aplicar el procedimiento de nulidad, que es un procedimiento contencioso donde hay una demanda, una contestación de la demanda, se abre un plazo de prueba y finalmente se dicta un fallo.
Ahora, como los juicios de nulidad toman tiempo, como cualquier juicio, la ley establece que se puede acceder provisionalmente a la demanda, es decir, en un plazo muy corto, principalmente por razones de extrema urgencia, debería permitirse entregarse esta licencia obligatoria y esto es apelable nuevamente al Tribunal de Propiedad Industrial. En Chile no se han emitido, son muy pocos los países que han emitido licencias obligatorias, lo ha emitido Tailandia para antirretrovirales, lo ha hecho Brasil también para antirretrovirales, creo, hasta donde recuerdo, en una sola ocasión. Muchas veces se usa el mecanismo, más bien se pretende usar el mecanismo y esto hace que inmediatamente se entregue, por ejemplo, o una licencia voluntaria o se bajen los precios. Por tanto, es una herramienta interesante de negociación, principalmente para países grandes y no chicos. Pero esa posibilidad existe. Nosotros estamos estudiando, justo con el Ministerio de Salud, la posibilidad de modificar el procedimiento de licencias obligatorias en INAPI. Consideramos que el procedimiento de nulidad es un procedimiento engorroso y largo y no tiene mucha razón de hacer. Y en ese caso mantendríamos el procedimiento de nulidad, pero quitándole la obligación de establecer un término probatorio y también la obligación que existe bajo el procedimiento de nulidad de tener que pedir a un perito una opinión sobre el invento. En un procedimiento de nulidad es evidente que uno necesita la opinión de un técnico para ver si es que el invento es novedoso, tiene altura y metida de aplicación industrial, pero acá no tiene mucho que ver esto. Así que yo entendería que es de interés del Ministerio de Salud y también de INAPI agilizar eso por el caso de que se haga uso, poder romper la ventanita con el martillo rápidamente. Si es que alguien obtiene una patente, ¿tiene un plazo para comercializar? La verdad es que no. No tiene un plazo para comercializar y muchos inventos simplemente quedan en el papel. Y es el caso bastante normal de una persona que obtiene un invento, aún un invento muy bueno y revolucionario, pero quizás no tiene plata para hacer el modelo y escalar su invento. Lamentablemente esas cosas pasan. Pero no existe un plazo de comercialización. A ver, esto me lleva al TPP. Y aquí quizás voy a ahondar el TPP en conjunto. A ver, nosotros estuvimos involucrados en el TPP, por supuesto. Ese es parte de nuestro quehacer. Y lo que guió el trabajo de INAPI fue que nuestro mundo ideal esto no implicara mayores obligaciones de las que tenemos hoy día. Muy en el sentido de lo que entiendo dijo el canciller en algún momento. Y fuimos muy tajantes en eso. Y hasta donde hemos podido ver hasta el día de hoy, el resultado del TPP no debería implicar muchas obligaciones o necesidad de modificaciones legales a la ley chilena. Muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que están hoy día en el TPP se incluyeron en el TLC con Estados Unidos, incluida la obligación, por ejemplo, de proteger la información sobre seguridad y eficacia de un medicamento en el Instituto de Salud Pública durante 5 años, o también establecer la obligación de mantener esa información resguardada si es que alguien quisiera apoyarse en ella para obtener la protección de medicamentos genéricos. También la obligación de mantener una comunicación entre el Instituto de Salud Pública y el INAPI, referido o conocido como linkage, donde las obligaciones del TLC en Estados Unidos ya establecían lo que dice el TLC hoy día, de que el ISP, hasta donde recuerdo, debe abstenerse de aprobar un medicamento genérico sin autorización de un titular, del titular de la patente. Más aún, hasta donde sabemos, el TPP habría consolidado el mecanismo que estableció Chile por allá de 2004, que es establecer este mecanismo de linkage mediante un procedimiento judicial. Es decir, si un titular de la patente que tiene un medicamento aprobado en el ISP ve que un genérico está pidiendo autorización para su mismo medicamento, puede ir a un tribunal de justicia chileno y demandar por infracción de patentes. Los tribunales de justicia en Chile funcionan y funcionan muy bien, y por lo tanto ahí opera el sistema. Entendería que el TPP consolidó eso. Otras cosas que contempla el TPP, pero que ya tenía el TLC con Estados Unidos, son el mecanismo de protección suplementaria, es decir, extender el plazo de protección de patente por demoras injustificadas, sea en el ISP o en el INAPI. Y por lo tanto,
Y la discusión mayor durante la negociación fue sobre la protección de la información relativa a biológicos y ahí, hasta donde lo que nos ha transmitido la Cancillería y la Direcon es que habrían quedado resguardados los intereses de Chile y que eso serían protegidos, esa información sería protegida durante 5 años y no más. Al momento de implementarse el TLC con Estados Unidos por allá de 2004, se introdujeron modificaciones a la ley de propiedad industrial. Y entre las cosas que se hicieron en ese entonces, que hicimos en ese entonces, fue establecer, por ejemplo, respecto a la información o la protección de 5 años que estaba en el ISP, de que quien quisiera venir desde el extranjero a proteger un medicamento en Chile tenía la obligación de comercializar ese medicamento en un plazo de 12 meses. Y eso fue una cosa bastante innovadora que hizo Chile. Fuimos los primeros que hicimos eso, porque no queríamos que hubiera una protección de 5 años en Italia, en Estados Unidos o en Japón, y después de 5 años se viniera a proteger esto en Chile, o quizás después de 3 años, y que hubieran traslape de protecciones o protecciones sucesivas. Lo que dijimos ahí en ese entonces fue que, mire, usted obtiene protección en Roma, en San José o en Washington, pero lo que uno va a tener 1 año para venir a Chile a solicitar esa protección, que por lo demás es una institución que ya existe en propiedad industrial para patentes, marcas, diseños industriales, denominaciones de origen, donde se le dice al titular de la patente, si usted solicita la protección en el país A y después va al país B, tiene 12 meses para venir al país B para que se le respete la novedad. Hicimos eso, lo obligamos a venir dentro de 12 meses y además comercializar el medicamento dentro de los 12 meses de que obtenía el registro. Una protección bastante generosa, pero muy innovadora que entiendo ha sido vista o copiada por otros países. Pero ahí establecimos esas cosas, además de una serie de excepciones, posibilidad de emitir licencia obligatoria respecto de medicamentos que estaban protegidos en el ISP. Sobre medicamentos que han obtenido protección suplementaria en el tribunal, por parte del Tribunal de Propiedad Industrial, eso es información pública y está en INAPI. Como usted sentía, diputado, son todo tipo de medicamentos. ¿Yo les puedo hacer llegar esa información? Sí, es información pública. Es información pública y les puedo hacer llegar esa información. ¿Sí? Diputada Rubilar. Solamente es para el acuerdo para que nos hagan llegar la información de los medicamentos que solicitaron esta extensión de plazo y INAPI contestó que no creía que correspondía. ¿Habría acuerdo para la solicitud de...? Que creía que no correspondía. Ustedes tenían una discrepancia con el tribunal, ¿no es cierto? Sí. Hecho. Sí. ¿Habría acuerdo para la solicitud que pide la diputada Rubilar? Así se acuerda. Sí. Bien, puede continuar. Luego, usted preguntó sobre OMS. Lo que está haciendo la OMS es empezar a discutir, es poner en el tapete la discusión sobre precio de medicamentos y ojalá en un resultado que incluya tanto a gobiernos como a empresas farmacéuticas, innovadoras, genéricas, pero también a pacientes, es idear un mecanismo o proponer un mecanismo que sea más justo sobre acceso a medicamentos. Es un medicamento que, entre otras cosas, es un procedimiento que, entre otras cosas, debería considerar más transparencia en el mercado farmacéutico. Ustedes preguntaban por qué 15, 17 o hoy día 20 años, y la respuesta obvia es para recuperar la inversión, pero la verdad es que las cifras que se saben sobre cuánto cuesta fabricar una molécula nueva son muy disímiles dependiendo de los estudios que existan. Y por eso la expectativa, yo creo que deberían tener las personas, es que de aquí surjan propuestas para transparentar esto. Van a surgir probablemente, cosas que se van a discutir, van a ser distintos modelos de fijación de precios. Muchos países del mundo hacen fijación de precios, Chile no lo hace, Estados Unidos, yo no recuerdo otro país que no tenga algún mecanismo de fijación de precios, sea directo o indirecto, estoy hablando, es decir, fijar directamente el precio máximo de un medicamento o poner límites a las ganancias de una empresa o fijarlo indirectamente mediante el retorno por seguros, etcétera, pero son cosas que usan países desarrollados como Japón, Reino Unido, etcétera, y son cosas que necesariamente tienen que estar en una discusión. Los mercados de medicamentos funcionan en base a innovadores, pero también genéricos, pero los mecanismos son múltiples. Y muchas veces el sistema de patentes no es un mecanismo suficiente para fabricación de medicamentos. Y tampoco hay incentivos suficientes para que genéricos produzcan genéricos. Entonces, creo que
creo que esto es re importante de discutir. El diputado Belolio sugería o preguntaba más bien si esto no será, o sea, las deficiencias sobre medicamentos genéricos será por un tema de volumen de mercado, y por supuesto que lo es. Yo creo que sí. O sea, van a haber ocasiones donde a mí no me va a ser rentable meterme la plata al bolsillo y hacer suficiente investigación, ingeniería inversa, etcétera, y pagar por bioequivalencia, porque estoy hablando o de un mercado muy chiquitito o de una enfermedad rara, orphan drugs, etcétera. Y por lo tanto creo que ahí los gobiernos tienen una responsabilidad de incentivar la producción de medicamentos, tanto innovadores mediante el sistema de patentes como genéricos. Enfermedades tipo 3, entiendo. A ver, como por la mitad. Sobre el proyecto de linkage. A ver, hace unos años se introdujo un proyecto mal llamado de linkage, no tenía ese nombre hasta donde recuerdo por ningún lado, pero trataba de resolver un problema, entre otros, la preocupación de Estados Unidos de que Chile no habría implementado correctamente las obligaciones de linkage. Chile ha sido siempre la opinión de que eso sí está bien implementado. Repito, lo hicimos mediante un procedimiento judicial y hasta donde entiendo el TPP habría validado hoy día eso. Lo que se hizo en ese entonces eran varias cosas, hasta donde recuerdo. Se pretendía precisamente introducir transparencia en el mercado de medicamentos, que yo creo que hoy día es insuficiente. Y yo decía que una de las propuestas que quiere hacer INAPI en la Estrategia Nacional de Innovación es que cada vez que una persona obtenga la aprobación sanitaria de un medicamento, diga qué patentes tiene. Y no que simplemente está amenazando un genérico de que usted está infringiendo mi patente, siendo que ese genérico no puede hacer el match entre la información que se entrega a INAPI, y esta fue una de las preguntas respecto a la que se entrega al ISP. Es información tremendamente distinta. A INAPI llega información sobre patentes, es información que pretende demostrar la novedad, altura inventiva y aplicación industrial de un medicamento, de una molécula, por ejemplo, pero es información química. Lo que llega al ISP después va a ser la información relativa al denominador común internacional, al INN, y que no necesariamente son iguales, y es muy difícil hacer ese match. En Estados Unidos, ¿qué se hace? Cada persona que obtiene o que quiere obtener, cada persona que obtiene la aprobación sanitaria de un medicamento innovador, por ejemplo, puede declarar cuáles patentes cubren ese medicamento. Si no lo hace, no va a poder accionar y no va a poder ir a juicio, porque el genérico o cualquier ciudadano no tiene la posibilidad de saber qué medicamento está protegido por una patente. Entonces, ese proyecto introducía transparencia. Me acuerdo que, efectivamente, como bien decía el diputado Macaya, establecía la posibilidad de una medida precautoria. Era una medida precautoria donde el titular de una patente podía paralizar la aprobación del medicamento genérico en el ISP. Se podía, hasta donde recuerdo, avanzar con la tramitación y la prueba de seguridad y eficacia, pero se paralizaba al momento del registro mientras no se iniciara el juicio, y en el juicio el juez incluso podía acceder provisionalmente a la demanda. Era un sistema muy aceitado que también establecía, por lo demás, multas muy fuertes para quien se pasara de listo, fuera un innovador que estuviera diciendo que le estaban infringiendo el medicamento o fuera un genérico que estuviera fabricando un genérico a sabiendas. Al proyecto le fue mal de lado y lado, lo que me demuestra que es un buen proyecto. O todos están contentos, todos están enojados, pero pasó al olvido ese proyecto. Ahora, yo con el tiempo pasa y yo cada vez escucho más de que ese proyecto debería reflotarse porque es un buen proyecto que establece sanciones, pero también establece incentivos. La legislación vigente hoy día no te permite hacer lo mismo en la sede actual establecida. No permite, yo hasta donde entendería no le permite al ISP pedir la información sobre patentes, porque, como saben, solamente podemos hacer nosotros lo que la ley nos autoriza. Lo máximo, lo que entiendo que ha hecho el ISP a lo largo de los años es simplemente publicar e incluso notificar a quienes lo quieran la información sobre todos los permisos sanitarios que se piden. Pero las precautorias sí, mediante órdenes de no innovar. Las precautorias se pueden, pero son precautorias generales. Ahora, son precautorias interesantes porque se someten a un juicio sumario, es decir, el más corto que tenemos en Chile, y que fueron introducidas mediante legislación de 2005 que modificó la ley de propiedad industrial.
creo que se hace poco uso de ellas, ¿ah? Lo que me demuestra que no hay tantos problemas en Chile y que es más una cuestión de principios y que no debería ser. O sea, yo creo que estamos todos subidos en el mismo bote y deberíamos tener un buen sistema que donde haya un retorno para todos. Tenemos importaciones paralelas, me preguntaron, decía, las importaciones paralelas se permiten en Chile, se autorizan internacionalmente a que un país decida si es que va a permitir o no la importación paralela y Chile optó por autorizarlas y eso es legítimo. No sé de impedimentos que hayan para importaciones paralelas. Podrían haber, me imagino, impedimentos en el ISP que está autorizado, o más bien autorizado, mandatado, para aprobar, entiendo, la comercialización de todo medicamento que se haga en Chile, pero hasta donde recuerdo o donde sé, creo que existen posibles excepciones para autorizar rápidamente una importación paralela y no sé si saltarse las pruebas de seguridad y eficacia. Alguien me preguntó sobre 6 meses o más para genéricos, creo que fue el diputado Belolio. Yo simplemente di el ejemplo de los 180 días de incentivo que se entrega o exclusividad para el primer genérico que logra la aprobación en el FDA. En el FDA uno también tiene que probar bioequivalencia, no simple genericidad. Existen incentivos también que son bastante más largos, hasta donde recuerda incluso incentivos de exclusividad de 7 años para drogas huérfanas podría ser, que también tiene que ver con una pregunta que hizo usted sobre si el mercado es demasiado chiquitito para que un genérico invierta. Lo que se le hace en el caso de drogas huérfanas es decirle 7 años de exclusividad si es que usted fabrica un medicamento para una población que está afectada, una población bajo creo que los 200.000 personas en Estados Unidos. En Chile yo creo que eso sería bastante más chico para Chagas, etcétera. Pero son los mecanismos que se usan y desde hace mucho tiempo. Entonces funciona el sistema de patentes, pero también mediante sistemas de incentivos. Y la idea es que la gente invierta en esto y gane todo el mundo. Creo que con eso, estímulos para fabricar. Me preguntó el presidente de la comisión si existían estímulos para fabricar en Chile. Yo no sé de que existan estímulos en la legislación chilena para fabricar medicamentos. Quizás estímulos generales sobre beneficios tributarios bajo la ley de I+D, pero no conozco de incentivos dentro de la ley chilena. Podemos explorarlo en conjunto con el Ministerio de Salud o con el Instituto de Salud Pública, pero tenemos mucho interés en aportar a la discusión mediante lo que está pasando en el mundo y no estar reinventando la rueda o tener un mal sistema. Muchas gracias entonces, don Maximiliano Santa Cruz. Yo creo que estamos entonces ok respecto de las preguntas que aquí se han hecho y le agradecemos obviamente. Además que haya tenido la gentileza de volver el día de hoy a propósito de lo que nos ocurrió el lunes pasado. Muchísimas gracias. Ya sé que no sesionan los lunes, Valparaíso. No, sesionamos acá. Muchísimas gracias entonces. Sí, nos llegó la citación para ir a Valparaíso. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos un segundo invitado. Yo sé que usted se tiene que retirar, así que muchísimas gracias. Don Daniel Zapata, propietario de la farmacia Daniela. Le ofrezco la palabra. Señor presidente, señora diputada, señores diputados, señores presentes, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos nuevamente. Agradezco en nombre de los millones de enfermos en nuestro país a quienes puedo perfectamente representar, pues soy uno de ellos. Lo que queremos presentar en este momento es un resumen de nuestras propuestas que hemos titulado Ideas y propuestas que de implementarse permitirían un mayor acceso a los medicamentos por parte de nuestra población. Agradezco también en nombre de las más de 1.500 farmacias comunitarias independientes del país, a través de las cuales creo podemos aportar mucho en el caso de que nuestras ideas se puedan finalmente concretar y llevar a cabo con el apoyo vuestro como legisladores y con la voluntad política de nuestras autoridades. Una de las primeras modificaciones que proponemos es al decreto 79 del 2010,
Este decreto regula el funcionamiento y todo lo referente a los preparados magistrales en farmacias y ha entrado en vigor desde enero del año 2011. Varias de las normativas y artículos de este decreto son absolutamente lesivos para los enfermos y también para las farmacias que contamos con este servicio. Desde hace varios años, nuestra farmacia viene denunciando los errores contenidos en este decreto. Lamentablemente, a la fecha, nuestras autoridades de salud no han tomado en consideración nuestras quejas, avaladas por el Colegio de Químicos Farmacéuticos, AFI-Chile y por FECHER. Los errores establecidos en este decreto, elaborado por funcionarios del Instituto de Salud Pública y las asociaciones de laboratorios, hecho comprobado con copia de documento que se adjunta, el cual ha sido en su oportunidad rescatado desde la propia página web del ISP. Discúlpeme, pero se nos fue haber incluido en realidad el documento que está acá, que se le podrían sacar copias si podrían sacarse. Perdón. Ese es el documento que prueba que hubo que este decreto fue establecido entre los funcionarios del Instituto de Salud Pública y la Asociación de Laboratorios. Los graves errores de este decreto son: 1. Prohibir se elaboren preparados magistrales orales en cápsulas en las mismas dosis fabricadas por laboratorios de producción masiva. Ejemplos: imatinib de 100 y 400 miligramos. Posee como medicamento terminado un costo mensual promedio mayor a 2 millones de pesos y es para tratar el cáncer. Pues bien, se prohíbe elaborar este medicamento en las dosis señaladas, a pesar de que su costo en recetario magistral no superaría hoy los 280.000 pesos. B. Bosentan de 62,5 y 125 miligramos. Su costo por tratamiento mensual, que además es crónico, en Chile fluctúa entre 2.353.000 pesos y los 2.800.000 pesos, dependiendo de la marca comercial, Usenta o Tracleer, que es el innovador. En sesión de vuestra comisión de la semana pasada, y a través de la exposición de 2 directivos de la organización que agrupa a los enfermos con hipertensión pulmonar, he conocido que existen en Chile 880 enfermos, los cuales creo que en su mayoría no están en condiciones de solventar el elevado costo de este medicamento. Se expuso además por parte, valga la redundancia, de la expositora y también por la señora diputada Carla Rubilar, que 2 niñas corren peligro de muerte si no continúan con su tratamiento, el cual generosamente ha sido hasta hoy proporcionado por aportes del extranjero. Siento vergüenza e impotencia por el hecho de que estas niñas deban recurrir a la buena voluntad de países vecinos y que nuestro sistema de salud no les proporcione ayuda y que además no permita que farmacias como la nuestra puedan ayudar a estas enfermas y a muchos más que sufren con esta patología. Durante la semana hemos cotizado el principio activo a más de 10 laboratorios que lo elaboran por el mundo. Nuestro análisis de costos nos permite expresar que como recetario magistral podríamos elaborar este fármaco en un precio de venta no superior a 120.000 pesos el tratamiento mensual. Lamentablemente, esto solo será posible el día en que se modifique el nefasto Decreto 79 del 2010. 2. Este equivocado decreto asigna además solo 40 días de vida útil a los preparados magistrales. La FDA de Estados Unidos, referente habitual de nuestras autoridades de salud, le da 6 meses de vida útil. En países como España dan hasta 12 meses. En Portugal, 6 meses y en Argentina, nuestro país vecino, 6 meses. Solo Chile ha sido capaz de efectuar este descubrimiento científico que perjudica a la salud de miles de enfermos. 3. Seguimiento farmacoterapéutico por parte de los químicos farmacéuticos en aquellas instituciones hospitalarias que adquieran preparados magistrales, algo absolutamente impracticable. 4. Finalmente, hoy los profesionales químicos farmacéuticos que trabajan en farmacias, según este decreto, no están calificados para enseñar y preparar a funcionarios que se desempeñan en la venta en el mesón de la farmacia y menos, por cierto, en el recetario magistral. Aunque el decreto no lo señala específicamente, hoy las personas que deseen optar a un título de técnico en farmacias
deben ingresar a estudiar hasta por 3 años en un instituto con costos mensuales superiores a los 100.000 pesos. Esta situación hace que principalmente para el recetario magistral exista una gran falta de personal calificado, todo gracias al decreto 7910. Aquí quisiera hacer un breve paréntesis y, bueno, señalar que adjuntamos una lista también con medicamentos, precios comparativos entre el recetario magistral versus los productos de mayor recetaje. Ahí ustedes podrán hacerse una idea de la diferencia que podría proporcionar nuestro recetario magistral. Y si se implementara a nivel de todo el país, es obvio que los enfermos serían los beneficiados. 2. Proponemos que Senabas efectúe la distribución y venta de medicamentos, insumos y alimentos de uso médico a todas las farmacias del país. Es de público conocimiento que Senabas adquiere hoy muchos medicamentos, insumos y también alimentos de uso médico a precios muy rebajados, llegando especialmente en medicamentos a comprar con valores hasta 10 y 20 veces menores a los que obtenemos en las farmacias independientes. Con documento anexo, donde mostramos algunos de los precios a los cuales adquiere Senabas medicamentos versus el precio a público en cadenas, es posible probar que de implementarse nuestra idea, sería perfectamente posible para los enfermos y familias chilenas obtener descuentos que pueden llegar a un 50% y en muchos casos hasta un 80%. Piensen ustedes, señores diputados, cuán bien económico puede traer a un grupo familiar cuando, por ejemplo, un enfermo debe adquirir un medicamento en el cual habitualmente deba pagar por mes 1 millón de pesos y este le sea rebajado a 500.000 pesos en cualquier farmacia de Chile. Hace algunos años, Senabas vendió la píldora del día después a las farmacias. No tengo muy claro el argumento utilizado para ello. Me inclino a pensar que ha sido por una situación de emergencia. Pues bien, hoy existe una máxima emergencia nacional, ya que son cientos de miles de enfermos los que no pueden acceder a sus medicamentos y alimentos de uso médico por el abusivo precio al público de estos. En manos de ustedes, honorables diputados y del Gobierno, está poder ayudar a solucionar esta emergencia nacional. Sabemos que concretar esta idea no será fácil. Desde ya el Estado deberá invertir en mejorar los sistemas de almacenamiento, distribución y compras de Senabas. Esta central de compras del Estado adolece hoy de varias falencias. A. Bodegas no adecuadas para el almacenamiento y distribución de sus productos. B. Deficiencias graves en la distribución, tales como demoras o simplemente no despachos. C. Bases administrativas y de compra irregulares que podemos perfectamente calificar como dirigidas. Esta situación se da también en gran cantidad de instituciones hospitalarias del país, produciendo con ello un grave perjuicio económico para el Estado, pues pudiendo pagar menos por los medicamentos, se termina pagando mucho más en su adquisición. Esto ha sido claramente establecido por un informe de la Fiscalía Nacional Económica y también por los tribunales de compra. D. El atraso en los pagos a los proveedores, que en muchos casos supera en el tiempo los 12 meses, incide también en los precios, pues especialmente los proveedores pequeños o medianos deben constantemente endeudarse con los bancos para poder cumplir a su vez con los compromisos adquiridos, sea en la compra de principios activos que permitan elaborar sus productos en el país o bien por el pago que se debe efectuar a los fabricantes extranjeros de los productos ya terminados. La distribución y venta por parte de Senabas a miles de farmacias permitiría a la misma aumentar su poder negociador y de compra. Adjunto a este documento reciban una comparación de precios de adquisición por parte de Senabas respecto a los precios de venta al público en cadenas de farmacia. Aquí quisiera detenerme brevemente para señalar algunos precios que me parecen incomprensibles. Por ejemplo, un ácido valproico de 20 ml del laboratorio Recalcine lo adquiere la Senabas a 1.172 pesos con IVA incluido. El mismo producto, con la marca del laboratorio, se vende en farmacias de cadena a 17.640 pesos.
ceftriaxona de 1 gramo intravenoso. En el mercado, voy a hacer un paréntesis, en el mercado de farmacias existen en las cadenas fundamentalmente donde son las únicas farmacias que venden este producto. El precio promedio es de 23.250 pesos, que es la glifotriaxona del Laboratorio Chile, y el Acantex del Laboratorio Roche vale cerca de 30.000 pesos. Las cadenas no aceptan genéricos, no les interesa trabajar, ¿no es cierto?, los productos baratos. Por tanto, bueno, el Senabas compra este medicamento a 179 pesos, con IVA incluido. Es una barbaridad, ¿no? Puedo señalar muchos otros productos, por ejemplo, la fluticasona con salmeterol, que es del laboratorio GlaxoSmithKline, le ha vendido a la Senabas a 2.974 pesos. En farmacias de cadena el precio es 53.040 pesos. Latanopros del laboratorio Pfizer, un colirio, ¿no es cierto?, para la presión ocular, me parece, lo compra la Senabas a 1.488 pesos. Este producto es del laboratorio Pfizer y tiene la marca Charlatán. En farmacias de cadena se vende a 29.590 pesos, es decir, 15, 18, no sé cuántas veces más. Leflunomida, que es un producto para la artritis, ¿no es cierto?, de 20 miligramos por 30 comprimidos del laboratorio Recalcine, lo compra la Senabas a 1.714 pesos. Se vende en farmacias de cadena a 56.590 pesos. Metilfenidato, que es el Ritalin, ¿cierto?, de Novartis. Producto, bueno, a todos los niños de Chile los diagnostican con hiperactividad y no sé qué, ¿no es cierto?, y se les da metilfenidato. La Senabas lo compra a 2.246 pesos los 30 comprimidos. En farmacias de cadena vale 40.290 pesos. Y así podría nombrar sulfasalacina de 500 miligramos. Senabas ha comprado a 7.021 pesos los 100 comprimidos. Este producto es del laboratorio Pfizer, la marca Sulfidine, que ha sido muy promocionada en los diarios y en la televisión. Y el precio en farmacias de cadena es 74.100 pesos, o 190, no veo muy bien en realidad. Y así podríamos enumerar cientos de medicamentos con precios realmente abusivos al público. Por eso es importante que se legisle, se haga cualquier cosa con tal de que la Senabas pueda venderle a todas las farmacias del país y finalmente los enfermos van a ser los beneficiados. El número 3 que proponemos es la importación de medicamentos por receta médica, también la importación de alimentos de uso médico. A nuestro juicio, todo chileno con su receta médica tiene el absoluto derecho a optar por la importación de sus medicamentos, principalmente cuando los precios de los laboratorios y muy en especial de aquellos agrupados en la CIF, Cámara de la Innovación Farmacéutica, son de tal nivel caros en el país que finalmente impide a los enfermos tratarse. En cuadro aparte, presento algunas de las diferencias de los precios entre Chile y España, siendo los productos comparados los mismos y comercializados por las mismas empresas farmacéuticas. Es claramente un abuso el que cometen en Chile estos laboratorios y por lo mismo no es posible que ciertas autoridades de salud, de una manera muy sutil, protejan a estos abusadores, dilatando por varios días las autorizaciones que permiten desaduanar o lisa y llanamente objetando este sistema, bajo su caballito de batalla de ¿quién cuida de la calidad de estos medicamentos? Pues bien, a estas autoridades de salud les digo que quien cuida de la calidad son empresas extranjeras, exportadoras, todas con autorizaciones sanitarias de funcionamiento y químicos farmacéuticos responsables en el país de origen. Al menos así es en el caso de las importaciones que efectúa Farmacia Daniela. En Chile, la calidad y la dispensación la deben cuidar y desarrollar solo las farmacias, que por cierto cuentan con autorización sanitaria de funcionamiento y con un químico farmacéutico responsable. Sin embargo, estas mismas autoridades de salud que efectúan una campaña del terror
tanto con el recetario magistral y también con la importación de medicamentos por receta, permiten y avalan la importación de medicamentos vía receta a través de oficinas de importación sin autorización sanitaria de funcionamiento y sin químicos farmacéuticos responsables, como son los casos de Alcamed y Sierra Pharma. Adjunto presentamos documento respuesta emitida por la OIRS del propio Instituto de Salud Pública, el cual comprueba lo que expresamos respecto de estas oficinas de importación ilegales. Una de ellas, Alcamed, funciona hace 20 años con el mismo esquema. Existen varios otros temas discutibles que debiesen mejorarse o modificarse para que finalmente todos los enfermos de Chile tengan acceso a los medicamentos con un costo razonable. Es el caso del decreto 03 del 2010 y la bioequivalencia. Ambos en su conjunto han creado más problemas que beneficios. Sin embargo, en honor al tiempo no podemos explayarnos más a este respecto. Como un complemento, hemos incluido un listado con los 300 medicamentos de más alto valor en nuestro país. El documento es un extracto de la publicación El Medicamentarius, desarrollada por el químico farmacéutico señor Fernando Inostroza Ruiz. Este trabajo permite observar lo difícil que es el acceso a los medicamentos por parte de nuestros enfermos. Finalmente, pido a todos los chilenos que hoy no están enfermos, piensen más en aquellos que sí lo están y también que algún día les tocará a ellos vivir la falta de acceso a sus medicamentos. Por lo tanto, debemos tomar desde hoy entre todos las medidas que permitan este acceso de forma más justa. Muchas gracias. Bien, don Daniel Zapata, le agradezco la presentación que nos ha hecho. Nos quedan algunos minutos, no sé si hay alguna pregunta que hacer o si es que hago algún comentario. Sí, diputado Pérez, en los últimos minutos que quedan. Sí, no, muy breve. Preguntarle a don Daniel, cuando él hacía la comparación de precios, ¿qué pasa con las farmacias independientes? ¿No los pueden vender porque son prohibitivos, no están dentro de su... o los precios son mayores o menores? Que lo ejemplo que usted daba. Sí, Sí, pero que no, antes de la respuesta, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, para... ¿No? Bien. Para que nos responda ese punto entonces, don Dani. Le ofrezco la palabra. Bien. No, la verdad es que los precios que nos dan a nosotros los laboratorios no nos permiten en su mayoría competir con las grandes cadenas. ¿Ah? Esa es la realidad. Nos dejan fuera de posibilidades de poder acceder. Y por eso yo, desde hace 30 años que busqué alguna fórmula, ¿no es cierto? No solamente como una forma de tener un mejor negocio, sino que también con la idea de ayudar a todo el país, a la gente que veo día a día con desesperación cómo anda atrás sus medicamentos que no los puede pagar. Medicamentos que valen hoy en día, hay muchos medicamentos que valen hoy en día 50, 60 millones de pesos por tratamiento mensual. Eso es imposible. Y lamentablemente el Estado no les ayuda con nada. Entonces, el caso este del Bosentan, si se permitiera en recetario magistral preparar, se podrían los 880 enfermos que aparecen con hipertensión pulmonar y que deben ser tal vez muchos más, medicinarse sin ningún lugar a duda. Bien, muchas gracias entonces. Le agradecemos la presentación y también a los parlamentarios la participación el día de hoy, al director del ISP también. Muchas gracias por acompañarnos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.